jai. Jai Vaishnava Sarvana Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Jai Namacharya Haridas Thakur ki jai. Vande Rupa Sanatana Raghuva Sujiva Gopala ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asri Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Radha Krishna Gopaluknath Shri Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Shri Vrindavan Dham ki jai Shri Mathura ki jai Jagannath Puri Dham ki jai Jagadiv Dham ki jai Ganga Mai ki jai Yamuna Mai ki jai Tulsi Maharani ki jai Bhakti Devi ki jai Harinam Sankirtana ki jai Nitai Gaur Pramanandi Samavita Bhakta Vrinda ki jai Chaturmasya Vrata ki jai Guru Purnima ki jai todas las glorias a los devotos Hare Krishna Vrinda Yatra ki jai todas las glorias a Shri Shri Guru y Gauranga Jai. Jai. Bueno, primero muy agradecido por el accidente que Prabhu tuvo al invitarme a venir aquí cuando la cosa estaba más bonita, pero y me disculpo por llegar tarde, que lamentablemente se arruinó el bus, pero aquí estamos y vamos a tener un curso del Bhagavad Gita, ¿cierto? Y para este curso y para que se aproveche también el tiempo, porque como hemos llegado tarde vamos a tener que aprovechar el tiempo. Si ustedes quieren ir tomando prasada está bien. Lo único que yo les quería pedir es que todo sea con señas, ¿no? Madrecita, ¿quiere más? Entonces eso no, porque va a interrumpir el flujo, digamos, de la información. Y lo que sí se puede hacer, si uno quiere hacer una pregunta, es mejor el sistema de levantar la mano porque nosotros somos no solo de una otra generación. Sí. Entonces, en nuestras épocas era así. Entonces, porque si no, se interrumpe el flujo de la información y eso, en realidad, lo que hace es dilatar las explicaciones innecesariamente. Dicho lo cual, entonces, como vamos a tomar prashadam también simultáneamente, vamos a cantar Mahaprashade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Swalpa Punyavatam Rajan Vishvasu Naiva Jayate. Y la canción en castellano, por favor, si Este cuerpo de ignorancia, no se enreden los sentidos, y el océano sensorial nos lanza. La lengua allí es un peligro, por insaciable y obstinada. Cuesta mucho conquistarla, pero el muy bondadoso Señor Krishna nos ayuda a que se rinda, dándonos su propio prasad. Este rico alimento prueba, así Radha y Krishna celebra, y con mucho amor exclaman, Jai Chaitanya Nityananda, Shri Bhagavan Prasham ki Jai. Prabhuji, ¿te molesta el reflejo de la luz? ¿Quieres venirte aquí? No, solo que como no voy a entrar la computadora. Ya. Esto es solamente para dialogar con los preguntas. ¿Va a necesitar el Bhagavad Gita? Mejor. ¿Cierto? Si usted va a la batita, eso sí ayuda. Bueno, entonces, agradeciendo mucho su amable atención. Quiero insinuar que el método que vamos a seguir en esta primera sesión del Bhagavad Gita
es primero ubicar el Bhagavad Gita en el contexto de los Vedas. Sí, entonces, siempre nuestro punto de partida para aprender cualquier cosa es aprender lo perfecto. Incluso en el mundo material, uno necesita entender primero lo infalible, ¿sí? Lo que no cambia, lo que siempre es así. Los teoremas, la matemática, ¿no? En realidad, incluso los filósofos occidentales, en realidad no son muy occidentales que digamos, porque todos fueron instruidos por brahmanes de la India, dicen, denme un punto de apoyo que moverá la tierra. Entonces, es eso. Primero uno tiene que entender lo infalible y después puede adecuarlo a las circunstancias. De esta manera, el propósito mismo de los Vedas no es fácil de entender, porque los Vedas cumplen muchos propósitos. El propio Señor Krishna dice que es igual que una gran corriente de agua, cubre las funciones de todas las pequeñas fuentes. Y puesto que estando en este mundo material nosotros no solamente necesitamos conocimiento material, sino como estamos condicionados, deseamos disfrutar de este mundo, la parte más extensa de los Vedas está dirigida a cómo disfrutar de este mundo. Sí. ¿Querían jugar a esto? Bienvenidos, este es el juego. Entonces, eso es la mayor parte de los Vedas. Hay una parte más pequeña, entonces toda esa parte se llama Karma Kanda. Porque como vamos a ver más adelante, de todo el conocimiento que se expresa en los Vedas y especialmente en el Bhagavad Gita, la única parte de ese conocimiento que es temporal es justamente el karma. Todo lo demás es eterno, pero el karma es temporal. Entonces, como hemos venido a este mundo material que es temporal y queremos disfrutar, la parte más sustancial en términos de extensión y detalle es Karma Kanda. Entonces viene después otra sección menor, más pequeña, más difícil de ubicar, que se llama Jnana Kanda. Jnana Kanda es como salir del karma. Y hay una tercera parte que es todavía más escondida, pero quizás convenga antes de explicar esa tercera parte, entender qué es karma. Pero como ustedes saben, ¿para qué hablar de eso? Pero después viene Jnana. Jnana es conocimiento, pero no se refiere a conocimiento cualquiera. No es, digamos, la historia de Simón Bolívar. Es conocimiento para salir de este mundo. A eso se llama Jnana, no es cualquier cosa en realidad. Y eso es la filosofía, porque también la gente piensa que la filosofía es una cosa menor. En realidad la filosofía es sustancial. Pero hay otra parte que ya no depende de la capacidad de uno. En la filosofía todavía uno interviene. En la filosofía uno argumenta, elabora, discierne. Es decir que en ese nivel de conocimiento uno tiene un protagonismo en el Jnana. De hecho, uno busca perfeccionarse a sí mismo y eso es el Jnana Kanda.
Pero la tercera sección de los Vedas, que es la más confidencial, está sustanciada en lo que se llama el Vedanta. Vedanta. Anta quiere decir fin, propósito, meta. Es decir, que la primera parte y la más extensa es distractiva, la segunda parte es reflexiva y la tercera parte justamente se llama Upasana Kanda. Es muy importante entender esta palabra upa. No es en castellano. Sentarse cerca, ¿no? Upa quiere decir debajo. Yo todavía no he identificado cuál es la palabra castellana que está asociada a upa, pero como los ingleses fueron colonizados por los hindúes, ¿no? Porque geográficamente fueron ahí, pero en realidad la influencia fue en reversa. Ellos sí acuñaron una palabra muy importante que se llama understanding. Esto viene de justamente el término upasana. Stand quiere decir posicionarse y understanding quiere decir ponerse por debajo de. Entonces hay una cosa donde uno está en el mismo nivel, que es la filosofía, donde uno argumenta, etc. Pero hay un tipo de conocimiento que uno simplemente se pone por debajo. A eso se llama el conocimiento superior, y toda esa sección de los Vedas se llama Upasana, que es el understanding. Y dentro de la extensa literatura védica, como ustedes saben, los escritos védicos son muy extensos. ¿Como cuántos serían, digamos? Más, usted diga, aproximadamente. 7, 8, sí. No, especular. Especule un poco, porque ahorita en esta fase estamos Especulando. solo especulando. Sí. 100, un poquito más, Caserita. Sí, muchos más, ¿no? Son miles, o sea, 80,000, no sé cuántos. Ya, 80,000, a ver. ¿Alguna otra idea? Una vez me dijeron que necesitaría como 3 vidas para terminar de verlos todos. Ay, no. Calculando cuánto sería. Exacto, sé que son muchos. 5,5 millones. Vaya, eso está más o menos cerca. Sí. Bueno, la referencia que nosotros tenemos, porque no todos los escritos védicos se han encontrado, mantenido, etcétera, etcétera, pero la principal referencia que nosotros tenemos es del tiempo de Alejandro Magno, que fue sacando estos escritos de la India y llevándolos a Egipto, a una ciudad que humildemente la llamó Alejandría, porque él se llamaba ¿no? Una mera coincidencia, y puso una biblioteca gigantesca, porque ese era el propósito de la ocupación griega de la India. Y se dice y se estima que había 1,000,000 de volúmenes, ¿ya? De los cuales en realidad Ptolomeo alcanzó a clasificar como 500,000, porque el tiempo se le acabó y chao, 1,000,000 de se finí. volumen. Entonces, pero esa es más o menos nuestra referencia. Pero por suerte sabemos que la mayor parte de eso era Karmakanda. Ay, Señor, gracias. Después la parte que viene después es Jnana Kanda. Gracias. Upasana Kanda no es tan extenso. Pero dentro de este Upasana Kanda existen 108 Upanishads. Entonces, los Upanishads tienen dos características. Una que ya hemos explicado, el de Upa,
Y solamente por hacer referencia literal, voy a traer un cojincito. Te traigo yo, Prabhu. ¿Cómo vas tú? ¿Alguien más quiere coger? No, uno nomás. Solo uno tiene que ser. Porque si no la explicación no va a funcionar. Yo entendí que era, oye, ¿no quiere traer el sarín? Ay, gracias. Sí. Uno solo porque lo que vamos a explicar es literal. Y es que incluso en la cultura védica, cuando se va a tomar el Upanishad, o se va a hablar del Upanishad, el que habla del Upanishad tiene que sentarse un poco más arriba, porque físicamente es así. Por eso se llama Upanishad. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a tomar el permiso de este asana para hablar el Upanishad, porque si no, no se puede hablar el Upanishad tampoco. ¿Sí? Sí, toda vez sentido. Ya, entonces vamos a tomar asiento. Ya. Claro, obviamente yo no debería estar sentado aquí, pero porque este es un curso, digamos, hacemos la didáctica, pero no siempre, entonces para entender el Upanishad se sienta debajo, incluso físicamente, si no, no se entiende. Y especialmente como este conocimiento es una transmisión, normalmente a este asana se le llama Vyasa Asana. Se llama el asiento de Vyasadeva, que es, digamos, el compilador principal de los Vedas, y entonces esa es la forma de comprender el Upanishad, donde la actitud para estudiar el Upanishad es situarse por debajo, y eso normalmente se conoce como la rendición, el Sharanagati. Entonces, a diferencia del Jnana Kanda, el Upanishad no se discute. El Jnana Kanda se discute, se delibera, se debate. Pero el Upasana Kanda se recibe sumisamente, y porque es venido directamente del plano espiritual, se recibe por el oído y se conecta al corazón. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es el Gita. Entonces, el Gita se llama Gitopanishad. Ese es el nombre, digamos, técnico, pero tiene la virtud adicional que es hablada por el propio Bhagavan. Así que incluso si ustedes estudian aquí, Srila Prabhupada dice que por lo menos teóricamente antes de estudiar el Bhagavad Gita, uno debe suponer que Krishna es la suprema personalidad de Dios y debe prestar recepción sumisa al mensaje del Gita. Ahora esto nos abre una comprensión a una siguiente cosa, que también la literatura védica está dividida no solamente en 3 partes por contenido, sino también en 3 partes por categoría de contenido en términos de su origen. Entonces, aquello que ha venido directamente de Dios se llama Shruti, que es lo que se oye, ¿no? Es tipo tele, por ejemplo, cuando uno ve la tele no puede discutir,
¿no? Tiene que escuchar nomás. Por eso es tan poderoso ese medio, porque no hay intercambio. El Shruti entonces es aquello que es infalible y por tanto simplemente es oído. Hay otro tipo de conocimiento y de literatura que se llama Smriti, que es aquello que se recuerda y que básicamente son las realizaciones de las grandes almas. Y hay un tercer tipo de literatura que se llama el Nyaya, que en lenguaje moderno se llama la lógica. Entonces la lógica lo que nos ayuda es primero a deliberar si el Smriti está en correspondencia con el Shruti, porque también las personas que no son perfectas como comúnmente somos todos almas condicionadas, entonces nosotros tendemos a distorsionar. Entonces el mismo Smriti tiene que revisarse muy cuidadosamente. El Shruti se puede aceptar sin ningún problema, pero el Smriti debe ser primero analizado cuidadosamente. Debe ser verificado, cotejado, para ver si guarda relación. Y por eso normalmente, especialmente en Kali Yuga, los llamados gurús de la nueva era y cosas por el estilo, no hacen ninguna referencia al Shruti, ¿no? Directamente dicen, no, yo vi la luz, hermanos. ¿No? Y estoy transmitiendo esa luz que me fue dada directa. Entonces, ya, eso es directamente para cambiar el canal. Porque siempre, cada verso del Veda original está vinculado al Señor Supremo, Om. Entonces, sin eso, ya, como en los concursos, ¿no? Suena, fuera, out, not valid, ¿sí? Fake, falsificación, como los billetes cuando uno va al banco, los pone una cosita y ahí pone, será perforado su billete. Y dice, no, pero parecía verdadero. Entonces, el Nyaya tiene esa función. Entonces, el Nyaya tiene reglas fundamentales, ¿no? Que son conocidas. Deducción, inducción, inferencia. Y en general se conoce como la tautología, es decir, qué se acepta como cierto. Y por eso es útil la matemática, porque la matemática resulta ser entonces, es la lógica misma y es la herramienta de la filosofía para validar contenidos. Así que bueno, esa es la otra dimensión. Entonces ahora vamos a ver de qué trata este famoso Gita Upanishad, al que originalmente fuimos convocados. Y este Gita Upanishad trata de 5 verdades básicas. Y la primera verdad básica es, existe un controlador supremo. Entonces, eso nos va a desanimar un poco de jugar la lotería, pero es importante. Ishvara. Por eso específicamente se usa ese término, Ishvara. Porque normalmente la gente se refiere a Dios como todopoderoso, ¿no? Creador.
creador, etcétera, etcétera. Pero aquí se aclara, ok, eso está muy bien, pero es Ishvara. Él controla todo. Y nosotros, por la categoría de las almas espirituales, se describe como Jiva. Y se dice que Jiva es de la misma naturaleza que Ishvara. Claro, no falta el que dice, bueno, entonces yo soy Dios. Perdón, amigo, una diferencia importante. Dice, Nitya Nityanam. ¿Conocen ese verso famoso? Eko Bahunam Yovidadati Kamam. Dice, efectivamente, las características son similares del Jiva y del Ishvara. Uno es eterno, el Jiva es eterno, Ishvara es eterno. Jiva es consciente, Ishvara es consciente, pero Jiva es consciente solamente de su kshetra, su campo de acción, que es solamente su cuerpo. En cambio, Ishvara es consciente de todo, es omnisciente. Y la otra diferencia, Eko Bahunam Yovidadati Kamam, que Ishvara sostiene a todos los jivas. No puede decir, no, pero yo trabajo. Está bien. Pero incluso esa oportunidad viene de Ishvara. Entonces, esos son dos puntos muy importantes acerca de un tipo de naturaleza. Pero él dice, hay otra naturaleza. Por eso cuando se habla de naturaleza hay que especificar. ¿De cuál naturaleza estamos hablando? ¿Estamos hablando de la naturaleza espiritual o de la naturaleza material? Que son dos cosas diametralmente opuestas, absolutamente distintas. Y por eso se describe con otra palabra, que es el tercer tema del Bhagavad Gita. Eso se llama Prakriti. Prakriti en cierta forma se puede entender como una buena imitación, eso quiere decir. Casi igual, bijouterie. ¿Ah? Pero hay una diferencia de precio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren comprar un diamante y quieren comprar una imitación de diamante, que ahí atrás dice Made in China, la diferencia de precio es sustancial, ¿no? Y el uso y el efecto es muy distinto. Entonces, Prakriti es eso, parece muy similar, pero al mismo tiempo diametralmente opuesto. Esa es la naturaleza de Prakriti. Entonces, ahí, más adelante, vamos a ver que el propio Gita dice, es exactamente lo inverso. Lo que en la naturaleza espiritual es lo más sublime, en lo material es lo más degradado. Y lo que es más degradado en la naturaleza espiritual es lo más exaltado en la naturaleza material. Ayer nos reíamos porque asistimos con el Prabhu Advaita a la boda de su hija. Y hubo un pastor cristiano que ofició la ceremonia. Entonces, digo una cosa realmente equivocada, pero no lo podíamos corregir porque era muy solemne la ceremonia.
Y él dijo que al entender las leyes de Dios, entendemos la naturaleza de Dios. Nada más errado. Porque esas leyes están hechas para un mundo inverso. El mundo material no está regido. El mundo material está regido por las leyes, pero el mundo espiritual tiene otras reglas. Y dijo un ejemplo que nos causó risa directamente. Porque dijo, por ejemplo, la ley dice que uno no debe robar porque Dios no es ladrón. Excuse me. Macanchores, famosos, es más macanchor. Entonces, claro, se nota que no se hace esa diferencia. Y por eso también es interesante que el Gita habla claramente de Urdhvamulam. Urdhvamulam. Él dice, de lo que estamos hablando es de un árbol que tiene las raíces hacia arriba y la copa hacia abajo. ¿Alguno de ustedes ha visto uno de esos árboles? Banyanes. Cuando se refleja en el agua. Exactamente. Cuando uno ve el reflejo en el agua de un bosque, ve el bosque invertido. Quiere decir que lo que uno está viendo no es lo real. Pero sí existe algo que es diametralmente opuesto, que es real, pero está al otro lado de la orilla. Entonces, es lo mismo que cuando uno se mueve delante de un espejo. Cuando uno se mueve delante de un espejo, lo que para uno es derecha, en el reflejo es izquierda. Entonces, uno necesita entender eso. Sí. Exactamente. Sí, porque si no se peina. Ya digamos hay un concurso, a ver quién se peina con la raya a la derecha. Entonces, se mira al espejo. Todos perdieron. ¿Cómo es posible, señor? Mire. Porque uno se ve al revés. Entonces, a eso se refiere. Y también, no solamente es invertido, sino que por esa razón se llama un reflejo pervertido de la realidad, porque no es solamente una inversión en sentido óptico de la cosa, sino que los contenidos son también diametralmente opuestos. Entonces, por eso la comprensión de Prakriti es muy importante. Ahora, Prakriti es también eterna, en el sentido de que no se modifica. Entonces, a veces también cuando uno no comprende esto, se equivoca hasta al rezar. ¿Sí? Dice, Señor, por favor, que no ocurran más estos terremotos. Dice, pero ¿dónde crees que estás? Eso va a ocurrir constantemente. El frío, siempre, todos los inviernos son fríos. Y el calor, ¿no? Eso siempre fue así. Está rotando, después va a haber frío. Entonces, en ese sentido, hay que comprender que Prakriti es cíclico. ¿Qué va a pasar con ese planeta? Hay millones de planetas, se va a destruir. ¿Cuál es el otro? Otra pregunta. Está destinado a destruirse de todas maneras. Claro, tampoco la idea es hacerlo muy rápido, pero además hay otros encargados de la destrucción. Cada quien tiene que ver su propio rol. Pues, y este universo no es temporal. Y todos los universos también. Pero la naturaleza es la misma. Siempre 3 modalidades. Sattva, Rajas, Tamas. Eso no cambia. Entonces la naturaleza funciona así y fue creada así y funcionará así siempre. La única diferencia es, como dice el Gita, avyakta, ¿no? Vyakta madhyani bharata, avyakta nidhananieva. A veces manifiesta, a veces inmanifiesta. ¿No? Ahora pasamos al cuarto tema del Gita, que se llama Kala. ¿Cala? Kala.
Kala es el tiempo. El tiempo es eterno. O sea que a veces, claro, se puede decir muy poéticamente, reloj no marques las horas, ¿no? Pero bad news, continuará. Aunque uno le saque las pilas al reloj, sigue. Y el tiempo en realidad es el factor de la destrucción en este mundo. Es el sinónimo de la muerte. Porque todo lo que se crea se destruye. Entonces, y sin embargo, como el tiempo es un factor presente en el mundo espiritual, a diferencia de Prakriti. Prakriti es eterna, pero solamente está presente en el mundo material. No, uno no puede llegar, digamos, a Brindavan. Pachamama, what are you talking about? Es aquí ya, ahí terminó. O sea, Pacha es solamente este ámbito. En el tiempo en el mundo espiritual es un sirviente del lila de Krishna. Es un sirviente que facilita a través de la secuencia de los hechos el disfrute de Krishna. Pero el efecto en el mundo material es destructivo. Entonces, todo lo que es material, con el transcurso del tiempo se destruye. ¿No? Empezando por este cuerpo. Un día que pasa. Así es. Y estos 4 temas, entonces, son factores eternos. Juan lo pregunta. Algunas corrientes espiritualistas hablan de la hora y se dice que el pasado y el futuro son causa de sufrimiento en este mundo material y que en el mundo espiritual el tiempo siempre es ahora, que no existe pasado ni futuro. ¿Es eso así? No es tan así. Pues este es un tema de mucha comprensión, porque se ha puesto de moda eso del presente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno estudia Thakur Bhaktivinoda, por ejemplo, tiene unas canciones que son muy famosas. ¿Cuándo ese día vendrá? ¿Cómo se entiende eso? Lo que pasa es que estamos condicionados. Entonces, para el alma liberada vive el presente eterno. Pero el alma condicionada vive el efecto de sus actos pasados. ¿Puede repetir de nuevo? El alma liberada vive el presente eterno. Claro, ahora jugar al liberado no está mal, ¿no? Es un juego bonito, suena bien. Pero el alma condicionada vive el efecto del pasado en cada minuto. Y se dirige en función a sus anhelos. O sea que definitivamente, y el ejemplo que se da es la diferencia entre el arquitecto y el albañil. Es justamente cuánto se extiende su visión en el tiempo. El albañil es un jornalero, es una persona que vive el día. Entonces, su imaginación cubre
el que, maldita suerte, otro ladrillo más, ¿no? Hay toda una canción, Another Brick in the Wall, ¿no? Famosa. ¿Sí? Es una canción para albañiles excelente. Pero ¿qué es lo que ve el arquitecto? Él desde el principio ha visto otra cosa. Pero esa cosa no existe en el presente. Eso existe solamente en el futuro. Entonces, por eso, la literatura védica habla de pasado, de presente y de futuro. No es que, ay, ya sabe, que anticuado está. No. Porque para el alma condicionada esas tres cosas son su realidad. El alma liberada ve el pasado y ve el futuro al mismo tiempo. Entonces, pero no estaría bien pensar que para el alma espiritual, para la situación general, el tiempo es una ilusión también. La percepción del tiempo, no el tiempo. El tiempo es eterno, es perfecto. Entonces, La percepción es donde está errado. Entonces, justamente, si un alma condicionada elude la comprensión del pasado, repite sus errores. Y si elude la visión del futuro, solamente sufre la miseria del presente, porque el presente es miserable. Entonces no tiene lo que se llama normalmente fe. La fe es justamente la confianza en que existe algo sublime. Ese sublime no está en el presente. Nuestro presente es miserable. Entonces la fe misma está afincada en una situación venidera. Y por eso, curiosamente, aunque uno repite estas cosas que son ciertas para un alma liberada, pero para nosotros son justamente un decaimiento en la fe. Porque la fe está fundada en que tú puedes transformar tu conciencia. Eso significa un proceso. Entonces, esto debe ser claramente comprendido. Esa misma razón es el preámbulo al quinto tema. La comprensión del tiempo es la que motiva la acción. Entonces, por ejemplo, si yo siendo un alma condicionada estoy con esta idea de que lo importante es el presente, pues viva México, ¿no? Destapen el champán. Pero precisamente por la comprensión del tiempo eterno, es que el alma puede decidir entre dos caminos. Y ese es un tema fundamental. Se llama Shreya y Preya. La comprensión del tiempo es como dicen, un cruce de caminos o un tenedor. Un tenedor que se abre en dos sentidos. Preya es resultado inmediato. Eso es placer. En cualquier situación uno analiza el efecto placer, entonces preya es, entonces esto es lo que hay que hacer. Y de hecho, preya es la decisión basada en la identificación con Prakriti. Porque estamos revisando que hemos avanzado 4 temas. Entonces, la comprensión del tiempo puede estar asentada en Prakriti. A eso se llama preya. Y Shreya
es la comprensión basada en el tiempo eterno, en el infinito. Entonces es que lo que estoy haciendo ahora no va a tener resultados inmediatos. Y justamente el Gita dice eso. Las personas inteligentes, dicen, no buscan un placer que tiene un principio y un fin. Porque eso pertenece a Prakriti. Buscan aquello que va a tener efecto en el tiempo eterno. A eso se llama Dharma. Y el Dharma es parte de la naturaleza del Jiva, y eso más adelante se explica como el Sanatan Dharma. Justamente Sanatan quiere decir eterno. Entonces, esa persona ya no entra en el quinto tema, que se llama karma, que es el otro lado del tenedor. Preya entonces conduce a karma y Shreya conduce a dharma. Es un desvío de caminos. Entonces, en el quinto punto entra karma. Y Krishna, para advertirnos que el karma no es el único camino, justamente explica. Dice, aquel que ve la acción en la inacción. Porque la pregunta vino, ¿kim karma, kim akarmeti? ¿Qué es karma y qué es akarma? Correctamente. Pero esa inacción no quiere decir rascarse la panza, quiere decir que no entre en el ámbito del karma. Quiere decir que está en el ámbito del dharma. Entonces quiere decir que ha tomado el otro camino. Uno es el camino del karma. Entonces en el camino del dharma, uno no está en el plano del karma, pero en el camino del karma hay que entender bien los efectos, y esos efectos son temporales. En cambio, las acciones en el Dharma tienen efectos permanentes. Y Krishna también lo explica, ¿no? ¿Quién recuerda el verso que explica? Un pequeño avance en esta senda puede protegerlo a uno del temor más grande. Entonces, en el sendero del Dharma, un pequeño progreso es indeleble, es perfecto, no se puede borrar. Pero en el sendero del karma, incluso las buenas acciones generan anartas. Es tan enredado el karma que muchos de nuestros anartas vienen de nuestras buenas acciones. Claro, es más fácil identificar los anartas con las malas acciones, ¿no? Pero este mundo es tan enredado que incluso las buenas acciones generan anartas. Quiere decir cosas, defectos en la cualidad pura del alma. Entonces, ese es el quinto tema, y como estamos en este mundo, es como el punto de partida. Perdón, ¿puedes poner un ejemplo de esta última afirmación? Porque las buenas acciones generan anartas. Claro. Por ejemplo, Prajapati Daksha. ¿Ustedes han escuchado hablar de Prajapati Daksha? Los Prajapatis son seres creados para reproducirse.
y para generar población en este mundo, ¿no? Uno de los principales es Daksha. Entonces, Prajapati Daksha, y también lo dicen los diferentes escritos en el nivel del Karma Kanda, ¿no? Crecer y multiplicados. Eso dice la Biblia. Pero es un enredo. ¿Sí? Bueno, sí, en muchos aspectos. En algunos no. Muchos aspectos están claramente explicados. Entonces, lo que ocurre es que acciones buenas que son propicias, por ejemplo, tener un hijo es una actividad muy propicia. ¿Sí? El proceso no es difícil. Sí. Tiene, ¿no? Pero lo que viene a los 20 años que le siguen, ¿no? Tiene varias implicancias. Es decir, uno ha hecho un acto que está glorificado en las Escrituras. El mismo matrimonio es una actividad muy elevada en términos, como describe Daksha otra vez. Prajapati Daksha dice, lo que hay que hacer es esto. Entonces, él promueve el sistema que nosotros tenemos actualmente. Todo lo que hacemos actualmente tiene su origen en los Vedas. Es ok, entonces tú creces, después formas una familia, educas a tus hijos, trabajas, eso es védico. Pero, porque es de la sección Karma Kanda, incluso si haces todo eso bien, ok, digamos te toca hacer el varón, ¿ya? Bueno, ahora ese tema está medio discutido, pero vamos a referirnos al védico, para no entrar en discusiones mayores. Digamos que uno hace el rol del varón, ¿ya? Y otras también mujer, porque otra cosa no sé cómo funcionaría. Entonces uno adquiere la mitad del karma de la mujer. Ahora, entender los 8.600 millones de vidas que ha tenido la otra persona no es tan fácil, ¿no? No es en el primer encuentro, ¿no? En el primer encuentro todo es fantasía, ¡ay, qué fina esta dama, belleza! Y después llega la cuenta, ¿no? Y eso lo tienes que pagar de tu sukriti. Eso tú lo pagas de tu sukriti, ¿no? O sea, todo lo que has hecho, sorry. Entonces te llega una cuenta que no sabes ni de qué es, ¿no? Y dice, pague o aquí no hay más trance. ¿Sí? Exponiendo, ¿no? Entonces, cosas que pueden ser cualidades. Y vámonos a unas todavía un poco más finas, la caridad. Tú ves a una persona que está en una situación muy terrible. ¿Sí? Entonces tú tratas de ayudar a esa persona. Pero como nosotros vemos solamente una parte de la película, no sabemos por qué está en esa situación. De repente, si hacemos un rewind, ¿no? La vida, de repente que si esa persona estaba cortando en pedacitos a su mamá, digamos, ¿no? Y después al horno, así, sal, pimienta, ¿no? Entonces, justamente porque nosotros somos condicionados, no estamos viendo qué hay detrás, por qué esa persona está viviendo eso, ¿no? Y entonces, ya, toma mamita, pobrecita, caridad.
tú vas a tener que volver a nacer para recibir el resultado de ese acto caritativo. ¿Sí? Entonces, tu búsqueda de lo eterno quiere decir, aquí va a ser un buen stop, mi querido amigo, ¿no? Usted que pensaba que estaba de paso, tiene que quédese un ratito aquí, porque mire, ya le está llegando 1000 veces lo que usted dio. Entonces, incluso el sentido de sentirse bueno genera un ego después difícil de sobreponer, ¿no? Y después uno ya cuando va a dar caridad, a ver quién está mirando, la prensa, por favor, vengan. Clic, 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 ching. Salió la foto. ¿Sí? Perdón, eso último destroza por completo todo lo que escribió Paulo Coelho. ¿En serio? Por supuesto, almas condicionadas. La razón por la que leemos estos libros es porque son perfectos. Entonces, también estos anartas son más difíciles de sobreponer, porque uno se apega, y es lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita. Todo acto está bajo las modalidades de la naturaleza. Incluso cuando uno da caridad en la modalidad de la bondad, que es la modalidad más alta, porque claro, la que hemos dicho es pretenciosa, eso es rayas, ¿sí? Uno quiere que le vean. Cuando uno da caridad de mala gana, dice, ay, la misma vieja, ya tome. Eso es modalidad de la ignorancia, ¿no? Dice, deberían cambiar el gobierno, miren, genera tantos vagos aquí. Tome ya de una, ¿no? Pero no me moleste más, ¿sí? La otra es luz, cámara, acción, estoy dando caridad. Registren, verifiquen, publiquen. Y la otra es, la caridad en la bondad es más difícil, es muy difícil. Se dice que se da en el tiempo y en el lugar apropiado a la persona que lo merece. Eso es lo correcto. Esa es la caridad en la bondad. Y por eso en la cultura védica normalmente solo se da caridad a los brahmanes. Porque ellos pueden entender quién merece y quién no merece. Ellos redistribuyen la caridad. Entonces siempre se da caridad al brahman y el brahman sabe dónde, cómo, cuándo, cuánto, cómo. Esa es la idea. La cultura védica tiene ese sistema precisamente para que esa caridad no se vuelva en tu próxima cruz. ¿Ya? Digamos, en términos relativos sería cómplice del asesino de su madre, ¿no? Más o menos. Ok, entonces, pero bueno, no sé si eso responde al tema de los anartas que se generan también con las buenas acciones. Yo ahí tengo más que todo como una pregunta en el sentido de como, siento que hay como un límite muy sutil entre el dharma y de repente el karma en la modalidad de la bondad, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se podría aprender cómo a distinguir eso, ¿no? Porque digamos también cuando Arjuna como que le decía que como que es mi dharma, o sea, como que bueno, pero también, o sea, como que Krishna le dice, ¿no? Como que abandona el dharma y, o sea, como que ahí hay varias cosas que uno dice, bueno, ¿cómo se va a ir mirando? ¿Cómo se puede ir? Claro, ahí Krishna lo hace sencillo. Haribolo. Haribol, reverencia. Hare Krishna. Haribol, a todos, provecho. Adelante, por favor. Queremos llevar unas salchichitas. Cada uno está en su nivel de purificación. Pero están reapurados, no quieren tomar un poco de percherita y... Creo que estamos bien, Prabhucito. Tenemos que ir a correr para el Evo. Ya. Lo voy a mandar a ti. Ego. La madre quiere hacer una pregunta. Claro. Sí, era en relación a lo que usted señalaba de que a veces cuando uno, por ejemplo, hace caridad y tiene que esperar otra vida para ver el resultado de esa caridad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, es como que ya daría como que miedo, en pocas palabras, dar caridad porque uno no sabe realmente a quién, como dice, ¿no? A quién le está dando. Por ejemplo, las personas que dan su diezmo, digamos, ¿no?
tú no sabes a dónde está yendo, si está yendo realmente a ese pastor o a esa iglesia o algo así. Porque cuando fui a ver a una amiga que era musulmana, ella me decía, los diezmos aquí no se los da nadie. Uno da el diezmo a la obra que uno desea. Pero a mí me parece que me daría mucho miedo porque yo en algún momento dije, yo no creía en eso, o sea, sí creo en los diezmos, pero no quería darle a nadie porque yo decía, solo Dios sabe a qué se va a ir esa plata. Capaz se va a ir a su auto o se va a ir realmente a la comida de un niño pobre. Entonces yo dije, voy a agarrar mis diezmos y voy a ayudar a la Madre Tierra, digamos, a poder, en eso voy a invertir, ¿no? Mi diezmo mensual, tantos días voy a ayudar a la Madre Tierra, digamos. Pero yo también me empecé a complicar porque dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Solo Dios sabe si es necesario que eso pase. Porque, por ejemplo, con lo que pasó del agua, yo sentí que era un tema bien karmático, porque era necesario que la gente se dé cuenta que no había agua y que el agua que tenemos en Bolivia la estamos utilizando en minería. Entonces, para mí me parece muy complejo porque el karma es más fácil, digamos. O sea, yo lo veo así, porque uno a veces quiere hacer muchas cosas y decir, ayudaremos a esto, al otro, a limpiar el lago, o no sé, cosas así, pero uno se da cuenta que tal vez, no sé si es como una pérdida de tiempo, no sé si uno está perdiendo el tiempo haciendo eso, o cómo hace un dharma, o cómo... Chao. Vamos a ir a una república bonita y devotitos. Bendiciones. Gracias. Nos vemos. Bueno, al mismo tiempo está vinculado con la pregunta de ella. La respuesta es al mismo tiempo muy sencilla porque Krishna lo resuelve todo así instantáneo y al mismo tiempo es muy compleja. La respuesta sencilla es para diferenciar esa frontera sutil entre el karma bondadoso y el dharma auténtico, es la orden del guru. ¿No? Entonces, si el maestro espiritual te da una instrucción, él asume la responsabilidad de los efectos. Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita, tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Hazle preguntas sumisas y ríndele servicio. El alma espiritual el alma iluminada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. Entonces lo que uno hace es subir el nivel de discernimiento a otra plataforma. Nuestro nivel, debemos ser siempre conscientes que nuestro nivel es limitado. Y también se aplica esta idea de la altura. Por ejemplo, la gente que juega fútbol no sabe en realidad exactamente qué está pasando en el campo, porque no tiene una visión de perspectiva. A veces el espectador dice, ay, es idiota, ¿por qué no hizo? Pues porque no se ve de ahí. ¿No? Claro, uno está ahí abajo y es una cosa y uno ve de arriba y dice, no, este tipo debe haberse movido aquí y este aquí, etc. Y sin ánimo de desviarles el tema, pero incluso en las competencias de autos, ¿no? de Fórmula 1, está prohibido comunicarse con los boxes. Ellos miran de arriba y saben qué está pasando, entonces pueden decirle, mira, pues, haz esto así. Y justamente al famoso campeón mundial le han quitado su puesto por eso, porque él se comunicó, entonces le dieron el dato. Entonces ese es el tema que, claro, ahora si uno se comunica, claro, pues gana, ¿no? Es decir, si tuviera el panorama completo, él podría actuar más allá de su propia visión. Ese es el tema. Uno no debe estar limitado por su propia visión. Uno debe aspirar a una visión superior. Porque en la visión superior está viendo qué está pasando con esto y cómo está vinculado. Entonces, uno eleva este nivel de percepción a un nivel más allá de su capacidad. Ahora, claro, la elección del maestro espiritual tampoco es así, Tim Marín de doping, uno tiene que buscar un alma autorrealizada para ser guiado, no es así nomás.
Pero hay otro punto en esta consideración. Incluso Bhaktisiddhanta Sarasvati, digamos un gurú del más alto nivel, dijo que dar caridad es muy bueno, o hacer caridad es muy bueno, para quitar el egoísmo del corazón. ¿Sí? Pero esta caridad se purifica. Por ejemplo, si tú le vas a dar algo a una persona que está en una condición, digamos, un poco más miserable que uno mismo, entonces uno purifica esta acción. Por ejemplo, si va a dar alimento, tiene que ser un alimento sagrado, prashada. Si tú le das comida, no es comida para los pobres, le das carne ahí, el pobre, siendo pobre era vegetariano, ¿sí? Por su pobreza, y ese es el fenómeno de Venezuela, digamos, ¿no? Todos vegetarianos porque no tienen plata para comprar carne. Fantástico, y están haciendo un avance increíble. Y viene el idiota y dice, ¡ay, yo les daré carnecita! Chao. Adiós, buen karma. ¿Sí? Entonces, cuando se da alimento tiene que ser prashada. Y siempre eso se llama yagya, un sacrificio debe estar siempre acompañado del santo nombre. Entonces tú le das una caridad a una persona y le dices, ya, Hare Krishna, Hare Bol. Entonces purificas esa acción. Entonces hay que aprender también la ciencia de purificar los actos, de tal manera que no acarreen karma. Prabhuji, entonces, en este sentido vendría, digamos, como esta ley a ser, o sea, como la veo muy estricta en el sentido de que no sé en qué grado ellos ven también la intención que hay detrás, digamos, de esa caridad. Puede que, digamos, la caridad en sí misma no haya sido muy buena, pero la intención de pronto era otra. Pero ¿cómo eso lo ven en el momento de la muerte? Porque igual otro ejemplo que da Siddhar Maharaj con respecto a la caridad es así. Él pone, digamos, una persona que hace una gran donación de medicina y piensa que está haciendo algo bueno, pero Siddhar Maharaj dice, en realidad esa persona ha contraído un gran karma porque al hacer esa medicina han tenido que explotar hierbas, plantas, testear en animales y muchas otras cosas. Que esa persona que piensa que está haciendo algo bueno ha cargado una gran deuda con todos esos. Pero en el momento de la muerte, esa persona de pronto tenía otro tipo de intención. ¿Cómo juzgan eso en el momento de...? Porque igual, digamos, uno ya tiene conocimiento respecto a esto. O sea, para ponerlo más claro, cuando estaba, digamos, Yudhishthira Maharaj y Duryodhana que tenían que juzgar a un brahman, un kshatriya, de acuerdo, digamos, al nivel de conocimiento, pese a que los 4 habían matado, habían cometido el asesinato, como cada uno tenía distinto nivel de conocimiento, la pena fue también distinta, ¿no? Correcto. Es en el momento de la muerte, así. Claro, el mismo Yudhishthira es Dharmaraj. Yudhishthira, ¿no era Vidura? Claro, pero Vidura es Dharmaraj. Hijo, pero no es... Él es la manifestación del señor Dharmaraj, ¿no? Claro, es el hijo de Dharmaraj, claro, no es Dharmaraj. Representa el mismo Siddhanta. Ya. Tiene la misma comprensión. Son del mismo team, como dicen, en términos modernos. Hijo de tigre sale pintado. Eso, tiene sus rayitas. Pero aquí hay una cosa muy interesante en este análisis. Por ejemplo, cuando tú elevas la decisión a otro plano o te respaldas en un plano superior en tu acción, el ejemplo que se da es el del policía. El policía, digamos que está persiguiendo a alguien, él puede romper la ley, él puede ir contra ruta, exceder la velocidad. No es que va a venir otro policía a decir, a usted tiene que dar ejemplo y no sé qué, no viene
los giles, ¿no? Pero usted, ¿por qué está yendo tan rápido? Si más bien usted debería estar dando el ejemplo de ir despacio, mientras tanto el tipo ya está escapando, ¿no? Ya. Pero señor, ya, perdió. Entonces, él porque está actuando por un propósito superior, él puede subirse a la vereda, pasarse en rojo, romper los niveles de decibelios permitidos para ruido, etcétera, 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 etcétera. Porque sigue esa orden. Si alguien van a responsabilizar, va a ser la que le dio esa orden. Persiga, actúe, haga. Ahora, en el nivel de la medicina, también ocurre lo siguiente, y el ejemplo que da Prabhupada me gusta más, por ser más didáctico. Digamos, uno visita una cárcel, ¿sí? Y quisiera que todos salgan, pero dice, bueno, por lo menos ayudaré a este a salir. Puede ser un acto de caridad. Le voy a ayudar a salir a esta persona de la cárcel. Hace todo un plan para sacar a una persona de la cárcel. Con toda seguridad, la próxima vez va a haber 2 personas en la cárcel. Porque es un delito actuar en contra de la ley. En ese sentido, nosotros no tenemos la capacidad de liberar a nadie. Por más de que quisiéramos, nosotros no somos los libertadores. Es como entrar así a la cárcel. ¿Qué hacen aquí? ¡Abran la puerta, señor mío! ¿Qué es esto? Lo que pasa es que hay una historia previa. Hay una razón por la cual uno pasa una circunstancia específica. Y solamente el juez, que es el que ha determinado esa situación, él puede mover esa palanquita. Entonces, desde ese punto de vista, uno no puede actuar independientemente de la decisión del juez. En todo caso, siempre tiene que remitirse, y por eso en la comprensión del Gita siempre, en toda cosa hay que tomar en cuenta Ishvara. Ishvara, Parama Krishna. Entonces uno tiene que referirse a la causa última de todas las causas, en todo caso. Porque si no también, y esto es muy fácil de caer, uno cae en el tema de ser el libertador. Bendiciones, bendiciones, ya tú te vas, uno menos, tin, cling, abran la puerta, salgan todos, ya. O sea, ese rato dice, yo, y tú idiota, ¿quién eres? Adentro. ¿No? Y eso pasa, uno de los ejemplos es justamente este que se da en el Ramayana, ¿no? Que se titula como el Acharya descalificado, ¿no? Es decir, es muy difícil, ese rol es un rol sagrado, o sea, no es que dice, Prabhu, yo también haré guru, porque... ¿Sí? Prabhu, ¿estás seguro? O sea, no es así nomás. No dice, sí, se necesitan más gurus, solamente hay 2. A ver, Prabhu, al sorteo, ya está, Tim Marín de 2, ya tú también, guru, saldremos todos, liberamos a todos. Y miles de días. Eso ha pasado muchas veces. Eso ha pasado muchísimas veces. De hecho, otra vez no quiero salir mucho del tema, pero en este propio movimiento de la conciencia de Krishna, cuando Prabhupada se fue, ¿no? Ocurrió eso. Dijeron, a ver, bueno, nosotros éramos más cerca, entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, listo. 11, pling. Después fue un caos. Porque uno no está en la capacidad. Uno no está no tiene ese nivel. Es una pregunta, Raúl. ¿Y cómo es que uno ya se sabe que uno es devoto puro? O sea, Prabhupada se fue y no es que deja algunos como que ya están listos o ellos se van siguiendo. Porque una vez escuché que uno de nuestros gurús dijo, y después de que yo me vaya, ¿quién va a tomar mi lugar? Dijo, y nadie respondía así. Entonces, ¿cómo funciona eso?
Generalmente nadie responde, nadie quiere ser sensato. Perdón, solo un segundo. Juan José. Hola. Buen día. No, tranquilo, ¿sabes? Puedes pasar cualquier rato por la casa. He dejado el folder a mi hija. Simplemente tocas el timbre y listo. ¿Ya? Oye, hermano, que estés bien. Chao. Bueno, claro, no vamos a entrar en el detalle mismo porque nos vamos a desviar del tema de nuestro encuentro. Pero la idea básica que hay que entender, y está dicho en el Gita, es que solamente una persona libre puede liberar a otros. Porque actúa desde fuera de la cárcel. Digamos, no es una cuestión entre presos. ¿Ya? No es un tema de presos, ya hagamos una elección, ya tú vas a ser el jefe del presidio, entonces aquí sacamos, ya que salga Juan. No funciona así. Entonces, la persona que no está presa no adolece de las condiciones para estar preso. Entonces, o sea, no es fácil, o sea, no es también ya a ver en esta cuadra cuántos. Por eso, la tarea fundamental en la vida es la búsqueda de un maestro espiritual. Que no es una cosa así nomás, a ver, Google, vive cerca, ¿no? Simpático, tiene buena edad, de repente terminamos en otra cosa. ¿No? Porque no es una cosa fácil. Y es difícil encontrar un maestro que realmente no tenga los problemas que tú tienes. Por eso es una tarea fundamental. Y por eso está normada por el propio Krishna. Krishna dice, esto es. Bueno, solamente para continuar avanzando, pero si todavía hay preguntas aquí, podemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más hasta ahí? Tengo que usar mis ayudas. Acto seguido, Krishna dice, todas estas partes, todos los jivas, tienen por función cooperar con Ishvara. Es su función natural. Entonces, cuando el jiva sirve al Ishvara, entonces se realiza. Como una chispita que está en el fuego, tiene vida. Una chispita que se aleja del fuego, se apaga. Entonces, eso está también explicado. O, en términos como Prabhupada lo dice, todos los sentidos deben servir al estómago. Por ejemplo, ahorita es un buen ejemplo. ¿No? Si digamos uno quiere que la mano disfrute y pongo mi mano ahí en la pauta. No, la mano, digamos, actúa por sí misma. La mano tiene su sentido en cuanto está conectada al todo. Entonces, lo mismo, cuando estamos conectados al todo supremo, todo tiene sentido, pero cuando no tiene sentido. Y ahora se avanza un tema más, y quizás para no hacerles muy larga la cuestión, podemos llegar a este punto. Dice, la característica del alma es Sat Chit Ananda. ¿Sí? Sat, que es eterna, Chit, que es consciente, tiene conocimiento, y Ananda, felicidad. Ahora, cuando se va comprendiendo la verdad absoluta, también se comprende en tres fases. Primero se comprende lo eterno. Y de hecho, ustedes van a ver que casi todas las misas y demás son sobre la vida eterna. La eternidad es el primer factor, porque una de las cosas más frustrantes en esta existencia es que todo se va, ¿no?
incluso el dinero, por si acaso. Es decir, y la famosa juventud. Sad, bad news. Entonces la eternidad es como el primer aspecto que uno busca entender en lo trascendente, y ese aspecto del Supremo se llama el Brahman. Y ese es el aspecto que normalmente uno alcanza con esta segunda fase de los Vedas, que es el Jnana, yendo más allá del karma, porque como el karma es temporal, Jnana nos puede llevar a reencontrar nuestra eternidad y vincularnos con la verdad, el Brahman. Y también la comprensión que nosotros también somos Brahman. Aham Brahmasmi, yo también soy Brahman, soy alma espiritual. Y estos otros niveles requieren de más cosas para ser comprendidos. El siguiente nivel es Paramatma, la superalma. La superalma es que no solamente existe la verdad suprema, que está en todas partes, sino que esa verdad también me visita amablemente y es mi vecina cercana, está en mi corazón a mi lado. Sí, yo estoy ahí, jiva, pequeñito, pero también hay la superalma. Para percibir eso se requiere un grado de austeridad. Eso es el yoga. El yogi, entonces, hace un paso más en la comprensión de la verdad para comprender que esa verdad está también localizada como la superalma y percibe esa presencia en su propio corazón y también esa presencia en el corazón de los demás. Y por eso saludan, ¿cómo saludan? Namaste. ¿Sí? Mis reverencias al Señor que está en tu corazón. No se refiere, digamos, al señor Juan López, se refiere al Señor que está acompañando a esa jiva, que es el mismo Señor que está en mi corazón y en su corazón y en el corazón de una hormiguita y de un elefante y de un millonario y de un mendigo. Entonces la misma superalma y está acompañando al jiva. Entonces ese nivel ya requiere un tipo de austeridad, un tipo de calificación. Hay que tener un grado de calificación para llegar a eso. No es nomás ya, ¿por qué están aplazando todos? Que aprueben todos por decreto. No, perdón. Es una compasión, igual Krishna decía en el Bhagavad Gita, ¿no? Que el que ha llegado a controlar su mente ya ha llegado a la superalma. Exacto, entonces, pero tiene que someterse al proceso de control. O sea, es alguien que ha hecho, digamos, el curso práctico. El primero es el que ha vencido teóricamente, ¿sí? Ok, la verdad ya más o menos lo entiendo, lo ubico, está bonito, me voy a un cerro, miro las cosas. Esto es increíble. Pero, exactamente, ¿quién ha llegado a un nivel de autocontrol? Esos son los yogis. Ese es el yoga, el fruto del yoga es amo de sus sentidos. Ya no se confunde con lo que es el impulso de los sentidos o la superalma. El segundo aspecto, bueno, el de Paramatma, ¿eso todavía sigue siendo impersonal, aún así? No, el Brahman es impersonal. El Brahman es impersonal, sí, pero digamos... El Paramatma se dice localizado, es el aspecto localizado del Supremo. Sí, pero quienes llegan a esa comprensión, aún así son todavía impersonalistas, ya no. Están justamente en el punto de quiebre en descubrir a la personalidad de Dios. Están justamente en el punto de ¿quién es? Eso es, ya están en ese punto intermedio. Y por eso el propio Krishna hace un pasatiempo muy hermoso sobre esto. Porque estaba el gran sabio Durvasa Muni meditando y había llegado a la percepción
de la superalma. ¿Sí? Le tomó un poco de años. Sus uñas le habían atravesado su carne. ¿Sí? O sea, no es que estuvo 15 minutos, pues se fue a ver el fútbol, digamos, ¿no? Sus uñas le habían atravesado la carne, tenían sus barbas muy largas y todo esto. Y cuando estaba así, vino Krishna mismo con su hermano Balaram jugando y se sentaron en su regazo. Y le empezaron a purgar sus barbas. Baba! ¿Qué hace? Entonces, ocurrió una sorpresa, es decir, no es algo que esté en línea, es como en lenguaje moderno es un salto cuántico. En realidad, de un punto al otro no es que sí, ya le veo a Superama sus piecitos, le veo su naricita. No, es un paso así. Si nosotros teníamos un bhakta muy gracioso que decía, yo ya estoy avanzando 80%. ¿Cómo me diría su 80%? No sé. Todavía es un misterio para mí. O sea, uno llega a la comprensión del Paramad. Es una realización. Es como culminar un proceso. Y entonces, no es que ese otro paso que es entender a Bhagavan o percibir a Bhagavan no es una cosa así. Es un salto cuántico, digamos, en términos de lo que es el lenguaje contemporáneo. Y tiene que haber un factor muy fuerte para eso, ¿no? Como ella también lo mencionó. Es decir, ok, no hay agua. ¿Qué? Pero todos los días salía el agua. Entonces cuando no hay. Entonces tiene que haber como un shock. ¿Sí? Entonces la presencia de Krishna era un shock ahí. Y ese niñito, pero al final, a pesar de que no es que a alguien le gusta así dejarle en el pelo, ¿no? Vos qué haces, baba, qué haces ahí. Y menos en la cultura védica, donde un niño jamás hace eso. O sea, un niño no tiene mucho respeto por los ancianos y cosas así, pero baba. Pero efectivamente eso fue la apertura a su propio progreso espiritual. Es decir, después no pudo sacarse la cabeza de niño. Era encantador, es Krishna mismo, ¿no? Entonces hay ese salto también para la percepción de Bhagavan. Entonces, claro, ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, Sat, Chit y Ananda, porque Ananda es este disfrute, o sea, Krishna es feliz y todo lo que se vincula con Krishna se vuelve feliz. Es como el Ananda. Antes de eso, en el Paramatma está Chit, está todavía el nivel del conocimiento, la conciencia, etcétera, etcétera. Pero al final todo el mundo busca la felicidad, ¿sí? O sea, puedes tener todo lo demás, pero si no hay felicidad es como que te sientes incompleto. Entonces Bhagavan es el que proporciona este factor, la comprensión de la suprema personalidad de Dios. O sea, en otras palabras, sin llegar a Krishna uno siempre se queda en algo intermedio. Tiene que haber este shock. Krishna. ¿Qué es eso? Juega, canta, hace travesura, roba la mantequilla. O sea, es algo que uno lo saca de todo este proceso así lógico de la verdad. ¿No? Es como que, wow, ¿y aquí qué pasó? O sea. Pero claro, si uno se salta también el otro análisis, digamos, no entiende la verdadera posición de Krishna, que al mismo tiempo es la verdad absoluta, al mismo tiempo es la superalma, etcétera, y es eso. Claro, si uno se salta nomás, de repente, pinche Krishna, no pasa nada. No funciona así. Sí.
Perdón, ahora sí. No sé qué era una acotación de que igual en el Bhakti Rasayan de Narayan Maharaj dice que solo a Krishna le atrae un corazón puro, ¿no? Los corazones puros. Imagínate cuánto uno debe hacer austeridades para purificar el corazón, ¿no? Y dice en la India hay muchos yogis que tienen el corazón puro, dice, pero aún así Krishna no se siente atraídos por ellos. Yo pensaba más o menos que debe ser en el punto en el que, como dice Ujjwala, ¿no? Como usted dijo, ¿no? En el que ya están en ese paso, ¿no? De como entender, pero aún, eso es muy lindo, porque aun cuando ya tengan el corazón puro, aún así no son capaces de comprender a Bhagavan, ¿no? Pero en ese caso, si ya han tenido un corazón sumamente purificado, y eso, me imagino que no solo es una vida, sino varias, ¿no? ¿En qué momento a esos yogis se les revela Bhagavan? Que ya tiene el corazón puro, ¿no? Eso es muy buena pregunta. Y es muy interesante. Otro ejemplo que da Prabhupada sobre eso. Dice, una persona según su propio nivel de avance, entonces piensa en lo que es puro. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona, digamos, por así decirlo, no es muy aseada, digamos, ¿no? Está limpiecísimo, ¿no? Pero puede venir otro y dice, uy, es 2 centímetros que saqué, eran costra. ¿Ya? Pero dejaba la costra, quedó mancha, ¿no? Entonces, hay alguien que está en el tema mancha, otro que está en el tema costra y otro que está en el tema arriba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya está bien. Y él dice, entonces, ¿cómo se dirige a Dios? ¿Ya? Entonces, una persona se dirige a Dios, Señor, por favor, acuérdate de los que no tienen. ¿Será que se olvida? Alzheimer. Dios con Alzheimer, en la clínica. ¿Sí? Pero, ¿qué está buscando? Está buscando la satisfacción del karma de las personas. ¿Sí? Entonces, Señor, y también de los niños, ¿te acuerdas? De los de la esquinita, eso sí. Y acuérdate de mi abuela, Señor, también, porque la pobre no te olvides cuando fue al mercado. Entonces, dice Prabhupada un poco jocosamente también, es como la persona que está llevando una carga sobre su cabeza y cuando invoca a Dios dice, por favor, ayúdame a llevar mi carga, Señor. Esa es la típica. O sea, mi cruz es muy pesada, Señor, vos más, por favor, entre los dos podemos llevar. Pero negativo, muchacho, tú llevas tu karma por tonto, o sea. Claro, ¿por qué te metiste en el karma? Sal del karma. Todo el mundo, pero todavía. Claro, entonces, ya en el Jnana Kanda era salir del karma. O sea, eso de estar en el karma todavía es que el ñata todavía no pasó a la intermedia, ¿no? Está en primero básico y sigue bregando. En la segunda es, no quiero esta carga. Tampoco quiero el beneficio que obtuve para tener esta carga, porque este es el costo, ¿no? A crédito, era el disfrute a crédito, ¿no? Después viene la cuenta y, Señor, esto había sido. Pero bueno, así todavía ha sido. Pero entra entonces en otra fase. Y esa es justamente la fase de la rendición. La fase de la rendición entra en el Upasana Kanda. Dice, yo ni entiendo qué es esto, no sé cómo funciona, me someto, me rindo. Y Krishna dice eso, ríndete a mí. Está bien. No es que, ay, hasta eso he tenido que llegar. Fantástico. Ahí se resuelve el tema. Entonces, pero la gran ventaja que recibimos ahora es de que Chaitanya Mahaprabhu dice, en esta era la gente no quiere seguir estas cosas paso a paso.
porque no le ve el sentido. No tiene, perdón usar el término, no tiene el cuero para hacer todos estos pasos. Entonces, empieza con un toque de Ananda directamente. ¿Sí? Dentro de esta existencia miserable, el santo nombre, el prashada, cosas que son de la última etapa. Que es algo que también me recuerda ahí en el colegio, y quizás para cerrar este tema. Teníamos un profesor, de repente se acuerda el Prabhu Nitai del Kabin. Sí. ¿Sí? Era un químico loco, ¿no? Pero la gracia es que nos hablaba de cosas que parecían muy interesantes, ¿sí? Los átomos y no sé qué, entonces hemos hablado de átomos, entonces eso ya era como llegar a la casa y hablar de energía atómica, ¿no? El enano que había estudiado en el colegio. Entonces hay estos pequeños anticipos de lo que vendrá. ¿Sí? Entonces en Kali Yuga hay estas pequeñas muestras gratuitas de lo que viene después para ayudar a uno en su avance, para que tenga algunos estímulos. Y de hecho se llaman así, ¿no? En la adoración de la Ea también hay estímulos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman los estímulos en la adoración? Puyares. La próxima clase. Entonces, claro, el tiempo es limitado. Quiero agradecerles mucho esta amable invitación. Solamente para darles el índice de la siguiente. Entonces, hemos cubierto 6 capítulos: la ubicación del Upasana Kanda, lo que es el Gita Upanishad, lo que es Shruti Smriti Nyaya, las 5 verdades básicas, cómo todos deben cooperar con el Absoluto, Satchitananda, lo que viene. No vamos a decir la tercera, pero sí la segunda, ¿no? La característica y la diferencia entre lo completo y lo infalible y lo condicionado. El cielo espiritual. El cuadro del mundo espiritual. La transferencia al sendero correcto. Y el yogi excelente. Entonces con eso, porque lo que entiendo es que vamos a hacer una introducción en 3 sesiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahí tuve una pregunta. Sí, una pregunta. Quería saber si... es que yo soy nueva y no sé escribir esto en sánscrito, entonces yo escribo como escucho. Sí, está bien. Entonces quería saber si después nos puede decir. Está bien, cómo después se podemos escribe hacer de una veras. pequeña revisión. Sí. Pero lo ideal es darle una leidita al Gita mismo, porque estos temas están tratados incluso en la introducción, ¿no? Entonces ahí uno ve ahí cómo se escribe y es un poco más así. Pero está muy bien porque nosotros hacemos prácticamente lo mismo. Que leer el sánscrito es muy difícil, ¿no? Es así. Pero nosotros prácticamente como se oye lo anotamos. Hay pequeñas cositas. Bueno, para cerrar tenemos que cantar Hare Krishna. Haribol. Por favor. Jai Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Ji ki Jai. Vanchakalpatarvascha Kripasinduya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Sivasada Gaura Bhakta Vrinda
muchísimas gracias. Muy néctar, todos. No, gracias a ustedes. Más bien, disculpen si he dicho alguna cosa así medio inapropiada. Si es que no. Thanks. Prasadita. Jai. Arriba.